Buenas, ¿cómo andan? Hoy me van a acompañar en un día estudiando inglés conmigo. Sí, tengo un nivel nativo, ya sé hablar inglés, entiendo todo a la perfección, but you can always expand your vocabulary. So yeah, I will practice with a list of vocabulary. I will practice shadowing to practice pronunciation, and that's basically it. Primero creo que voy a empezar con un poco de vocabulario, porque yo siento que tengo un montón de vocabulario porque miro muchas películas, muchas series, leo mucho, entonces se me pega todo ese vocabulario cuando hago la inmersión en el idioma. Pero igual hay muchas palabras que porque yo no vivo allá y no las escucho todo el tiempo, capaz hay palabras que yo no conozco o no estoy acostumbrada a usar y ellos usan mucho. Entonces lo que voy a hacer es buscar una lista de nivel C2, que ese es mi nivel. Si vos querés saber cuál es tu nivel, búscalo en internet. Está A1, A2, B1, B2, C1, C2. Yo soy nivel C2 nativo. Así que lo que voy a hacer es buscar una lista de vocabulario, hacer flashcards, aprenderlas o escribir y usarlas en un contexto. Ahora vamos a ver qué hacemos. Lo que hice fue buscar una lista de phrasal verbs. Me di cuenta que conocía muchos, pero algunos no los usaba porque a veces no es tan fácil usarlos cuando tenés una conversación. Así que me hice una lista con todos los phrasal verbs y empecé a hacer flashcards en Anki para poder memorizarlos. Lo que decidí que voy a practicar son los phrasal verbs. Leí una lista entera y me di cuenta que sé la mayoría, conozco la mayoría y uso la mayoría, así que estoy contenta. Pero hay un par que conozco, y hay muchos, que conozco el significado, conozco esos phrasal verbs, sé qué significan, se los escucho, lo entiendo, pero no los suelo usar. Y los phrasal verbs están buenísimos y practíquenlos porque es como un sinónimo. Entonces, vos podés decir una frase de una manera, pero también puedes en esa frase, en vez de decirla así, puedes decirla usando un phrasal verb. Y suena más nativo, suena mejor, básicamente. Es más difícil, obviamente, porque un phrasal verb no es literal, una combinación de palabras que si vos le buscas la lógica no tiene sentido. Por ejemplo, look up to no tiene sentido si vos te pones a pensar qué significan las tres palabras, sino que te los tenés que aprender de memoria. Entonces es más difícil. Pero si empezás a usar los phrasal verbs en frases cotidianas, cuando hablas, suena muchísimo mejor y más nativo. Así que me hice un par de flashcards en Anki con esos phrasal verbs. Por ejemplo, les voy a dar... Me hice una lista. Por ejemplo, live up to, que esa la conozco, ese phrasal verb, que es cumplir con las expectativas de otra persona, por ejemplo. Por ejemplo, I study a lot to live up to my parents' expectations. Está buenísima ese phrasal verb, y yo lo usaría muchísimo, pero no lo suelo usar porque no suelo pensar en phrasal verbs, sino que lo digo de otra manera, que está bien también, pero suena muy nativo usar los phrasal verbs, así que me voy a reponer con eso y voy a buscar videos y voy a empezar a detectar los phrasal verbs en videos de otras personas. Yo lo que hago es verme videos de nativos, no videos para aprender inglés, sino videos de nativos que los entiendo al 100%. Los phrasal verbs los entiendo, los identifico, pero no los suelo usar cuando hablo. Así que lo que voy a hacer es verme un par de videos de los que me gustan a mí, de lifestyle, algo así, videos de nativos que me gustan, de yankees. Hola chicos, sé que muchos en los grupos de WhatsApp me estuvieron preguntando cómo empezar a hablar inglés desde cero, cómo hablar fluido, cómo hablar con un nativo, así que creé esto literalmente para vos. Hoy la respuesta es simple, unite a mi comunidad Polyglotin. Está diseñada para personas como vos que quieren aprender a hablar inglés ya y que están cansadas de intentar. Dentro de la comunidad no solo vas a tener acceso a clases semanales y contenido exclusivo, sino que también vas a formar parte de un grupo de personas que están en la misma que vos, están en tu mismo camino y tienen tus mismos objetivos. Además, premiamos a los más comprometidos con clases personalizadas, como ya lo hemos hecho con algunos de los miembros más activos. Así que si alguna vez te preguntaste cómo podés aprender inglés sin desmotivarte, esta es tu oportunidad. Unite a Polyglotin y empezá a hablar desde el primer día. El enlace está en la descripción. Nos vemos en la primera clase. Bueno, ignoren la lámpara extremadamente gigante que está acá. Tengo dos y son insoportables para grabar videos para YouTube porque ocupan la mitad de mi pieza, pero bueno, ignorémoslo. Lo que voy a hacer ahora es verme un video de YouTube. Me encantan los videos sobre motivación, disciplina, etcétera, de nativos, obviamente. Yo el acento que aprendo es americano, de Estados Unidos, así que nada, me voy a poner con esto. Una herramienta que recomiendo siempre, que ya deben estar hartos de que se las recomiende, pero no importa, lo voy a repetir siempre porque siempre hay gente nueva
Y aparte capaz que lo escucharon y no se lo instalaron, así que se los voy a volver a repetir. Y es Language Reactor. Y esto no es ningún tipo de colaboración, porque es una extensión de Chrome, no es una aplicación que te descargas. Vas a Chrome, vas a Google y buscas Language Reactor. Es una aplicación que es una extensión que usé siempre, porque una vez cuando estaba estudiando inglés, cuando era chica, se lo escuché a otra persona, así que nada, desde ahí me obsesioné. Se instalan Language Reactor en su computadora y después, apenas se lo instalan, van a tener subtítulos en todos los idiomas, en Netflix y en YouTube. Entonces, después van a tener el subtítulo en inglés y en español, y cuando ustedes no entiendan una palabra del video que están viendo, pueden apretar la palabra, el subtítulo, y les va a decir el significado de la frase, en qué frase se usa, en qué contexto. Está buenísimo. Acá, como ven, yo lo tengo activado, que en este video no lo voy a usar porque este video ya tiene subtítulos, que igual yo veo videos sin subtítulos. Cuando veo películas en inglés la veo sin subtítulos, pero como en estos videos quiero empezar a identificar todos los phrasal verbs para yo empezar a implementarlos cuando hablo, lo voy a usar. Algo que les quería contar también es que estoy haciendo un curso para enseñar inglés. Te enseñan literalmente a enseñar inglés, a enseñar el idioma, y es impresionante la cantidad de diferentes tiempos verbales, la cantidad de diferentes verbos que existen, la cantidad de diferentes adjetivos, sustantivos. Es un montón de información, y esto me hace pensar que el idioma inglés, o cualquier idioma también como el español, es muy complejo y hay demasiadas cosas. Así que no pensemos que es algo que podemos aprender en un mes, sino que hay que entender el idioma, hay que entender de qué se trata, hay que entender cómo es su estructura, y a partir de eso, una vez que lo entendemos mejor, empezar a aprenderlo. Bueno, recién me vi un par de videos, practiqué los phrasal verbs, etc. Y me puse con el curso de Teaching English que les conté antes, y me puse a pensar que hay dos maneras de aprender inglés solamente. Para mí son dos. Independientemente si naces en un país que se habla el idioma, si lo aprendes en un país que se habla español, etc. No importa. Hay dos maneras. Una manera creo yo que es la inconsciente, aprender el idioma inconscientemente desde el principio, que puede ser si te concentras mucho en la inmersión del idioma, o sea, estar todo el tiempo rodeado del idioma, viendo contenido en el idioma, etc. Y consumir el idioma inconscientemente, digamos. O si vivís, paren que se me resbala el celular. O si vivís directamente en un país en el que se habla el idioma, ahí lo aprendés inconscientemente. Y la otra manera es conscientemente. Y me doy cuenta que muchas personas aprenden el idioma de manera consciente, como nosotros cuando rendimos exámenes, por ejemplo, porque estoy viendo acá el curso que yo estoy haciendo, y si entras a la parte de verbos, no entienden la cantidad de módulos que hay, la cantidad de verbos diferentes que hay, los tiempos verbales, la cantidad de tiempos verbales que hay. Y me doy cuenta que está esta diferencia de aprender consciente o inconscientemente, porque si se ponen a pensar, nosotros que hablamos español, el español es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Tiene una cantidad de tiempos verbales, de palabras diferentes, de reglas gramaticales súper específicas, y la pronunciación es muy difícil el español. Y para nosotros es lo más fácil del mundo, es tan fácil que ni siquiera lo pensamos. Nunca nos paramos a pensar si el idioma es fácil o difícil, porque ya lo tenemos tan impregnado en nosotros y tan inconsciente que ya lo tenemos y no nos ponemos a pensar en la cantidad de tiempos verbales que hay, etc. Nunca en nuestra vida nos pusimos a pensar. Y con el inglés pasa lo mismo, hay dos maneras. Aprenderlo como nosotros aprendemos el español, que es de manera inconsciente y lo hablamos perfecto, o de manera consciente, que también nos puede llevar a hablar muy bien el idioma, pero siento que de esa manera también le prestamos atención a cosas que por ahí no tienen mucho sentido o mucho valor o mucha importancia si tu objetivo es hablar fluido. Si tu objetivo, como siempre digo, todo depende de tu objetivo. Si tu objetivo es, por ejemplo, rendir un examen internacional como el FIRST, que yo rendí también, por ejemplo, esa es de manera consciente, porque vas a tener que aprender un montón de cosas, tiempos verbales, los nombres de los tiempos verbales, phrasal verbs, preposiciones, todo eso te lo vas a tener que aprender porque en el examen te lo van a tomar. Y es súper válido también porque ese examen te sirve después para un montón de cosas. Pero si tu objetivo solamente es hablar, presten atención a aprender de manera inconsciente. Y sé que siempre que empezamos un idioma, en una primera etapa es consciente. Y sé que siempre que aprendemos un idioma, la primera etapa siempre es consciente. Nunca empezamos a aprender un idioma de cero, ya de grandes, de manera inconsciente. Es medio difícil.
Siempre empezamos de manera consciente porque empezamos estudiando las reglas, entendiendo un poco del idioma, pero lo importante es después hacerlo inconsciente. Así nuestro cerebro realmente lo puede absorber. Bueno, ya estuve bastante tiempo estudiando, así que voy a cortar el video acá. Espero que les haya servido, que les haya motivado mis tips, mis pensamientos. Espero que todo eso les sirva. Así que nada, nos vemos en el próximo video.